quise traer un repaso. Algunos no estuvieron, otros quizás lo vieron un poco a la repasada en el envío que les hice, y es mucho más largo. Ustedes no tienen, les puse, ¿no?, la obligación de leer todo el archivo, porque eso lo vamos a ir viendo clase por clase, pero el que le interesa ir leyéndolo no hay problema. En este caso yo puse en el material que ya teníamos hecho algunas dudas que surgieron de la clase pasada, o sea que si ustedes leen la clase pasada van a encontrar algunos agregados que son muy buenos en base a las preguntas que surgieron la clase pasada. Y les puse esto que está sacado de MacArthur. Ningún libro de las Escrituras revela la gloria de Dios y de Cristo con más detalle y esplendor que el Apocalipsis. Al mismo tiempo, ningún otro libro ha sido tan malentendido, mal interpretado y descuidado a lo largo de la historia de la Iglesia. El objetivo de este estudio es, entonces, bueno, mejor lo hago de acá, que estoy más acostumbrada con esto. Pero ustedes, claro, no lo reciben. No, vamos a seguir acá. Indagar en este maravilloso libro, ver los puntos claves de sus ricas promesas proféticas y comprender lo que enseña sobre el amor de Dios por su pueblo y el futuro que nos ha preparado. Y me detengo ahí. Cuando yo digo me detengo ahí es porque agrego algo, ¿no? Sobre todo vamos a hacer énfasis en lo que enseña sobre el amor de Dios por nosotros y ese futuro que Él nos tiene preparado. Más allá de toda otra investigación, estudio, queremos enfatizar en la relación de Dios con cada uno de nosotros y en la relación de Dios con su pueblo, en este caso con la Iglesia. Los creyentes no pueden permitirse ignorar esta inmensa verdad que contiene este libro. De hecho, se nos ordena que no lo ignoremos, que no dejemos de estudiarlo. Apocalipsis 22:10 dice, y ahí se los puse, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El Señor no nos dio este libro como curiosidad. Tenemos la responsabilidad de saber lo que contiene. Y es una responsabilidad que viene acompañada de una bendición. El Apocalipsis comienza con una promesa a sus lectores. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de la profecía. Y esas palabras se repiten en Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y esto hace del Apocalipsis el único libro de la Biblia que comienza y termina con promesas de bendición para quien lo lee y guarda sus palabras. Y ahí hacemos un alto. Este libro tan maravilloso que estamos estudiando, ¿no? Y nos podríamos decir que somos bienaventurados nosotros los que estamos aquí, porque leemos y escuchamos. Recién estamos en la parte introductoria. Yo les digo que falta todavía para Apocalipsis 1:1, que es del comienzo. Pero tengan paciencia, porque si no tenemos este estudio previo, no vamos a profundizar en el texto de lo que es el libro en sí, ¿no? Pero esta es la gran promesa, y somos bienaventurados nosotros, y también lo repite en Apocalipsis en el final. He aquí, 22:7, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahí ya es un poquito más complejo, no solamente leerlo, sino hay que guardarlo. Entonces también vamos a estar viendo el imperativo moral que también conlleva todo este estudio, ¿no? Porque recuerden que el apóstol Juan lo está escribiendo en un momento difícil para las iglesias. Tenemos el antecedente de las cartas que él escribe a las 7 iglesias y sabemos que no la estaban pasando bien. Algunos habían perdido ese primer amor, bueno,
tenemos más o menos en esas lecturas de esas cartas la idea de que los creyentes necesitaban guardar la palabra y por eso Juan escribe. Muy bien, esto ya lo vimos y sí, seguimos con otro tema. También dijimos el significado de la palabra apocalipsis, para que el que no le quedó claro. La palabra viene del griego apokalupsis, que significa descubrir o revelar. Sobre todo algo que está oculto. También puede traducirse correr el velo, algo que estaba tapado, como una cortina densa, pesada, como se usaba antes, ¿no? Algo, se empieza a correr el velo y se ve lo que está atrás. Es el develamiento, la revelación de la verdad sobre Cristo, desconocida hasta ese momento. Y de esto aprenderemos cosas sobre Jesucristo que no sabríamos si no fuera por este libro. El libro, hago paréntesis, el libro de Apocalipsis revela a Jesucristo de una manera diferente. No solamente ese Jesús histórico que fuimos descubriendo en los evangelios, sino también ese Jesucristo de suprema autoridad y poder, y que está sentado, ¿no es cierto? El que está sentado en el trono, a Dios y al Cordero que está sentado, sea la gloria, ¿no? Ese Cristo exaltado, y todas las descripciones de ese Jesús se hacen desde un lugar de exaltación de la persona de nuestro Rey y Salvador. El propósito. En cuanto al propósito del libro, se explica clara inmediatamente en el capítulo 1, versículo 1, ahora sí llegamos, pero es solo esta lectura, que es la revelación de Jesucristo. Esta es una revelación de Jesucristo, dice en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Esta, o sea, el escrito de todo el Apocalipsis, es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a su ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca, ¿no? Se te pone la piel de gallina cuando leemos esto, entender que el tiempo está cerca y que hay una palabra profética declarada para estos tiempos y que la iglesia va a cumplir un rol fundamental, o está cumpliendo, si decimos que ya estamos en los últimos tiempos, un rol fundamental en estos propósitos y planes de Dios. Así que estemos alertas en todo lo que se requiera de nosotros. Por esto el propósito del Apocalipsis es revelar la gloria de Cristo resucitado. Revela verdades sobre Jesús que antes eran desconocidas. Nos ofrece una visión única, no solo del futuro, sino del carácter y la naturaleza de nuestro Salvador. Y realmente, comparada con otros textos bíblicos, hay agregados que exaltan y dan detalle de esta naturaleza grandiosa de nuestro Salvador. Ahora, sí. Ahí, ¿cómo pensar, no? El domingo pasado aprendíamos de que este libro debería para los creyentes ser una esperanza. Y ahora veo que es también revelar a Jesucristo de una forma que no se conocía. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente venimos al Apocalipsis con la intención de conocer qué va a pasar, ¿viste? Cuál es el orden de las cosas que van a suceder, más que centrarnos en esto. En la visión de Jesucristo. Muy bien. En la esperanza de un pueblo que estaba perseguido, recordemos un poco, no sé si después más adelante lo puse de repaso, era la esperanza para ese pueblo, palabras de esperanza que Juan pone para ese pueblo
que estaba en persecución, que estaba en dificultad, que estaba pasándola mal y que algunos estaban claudicando, estaban siendo afectados, pero también es mostrar esta visión, muestra a este Jesucristo exaltado. Juan nos recuerda entonces la soberanía de Cristo, que está dominando todos los tiempos, que domina la historia, ¿no es cierto? La redención de Cristo. ¿Se acuerdan este pasaje de Apocalipsis? Hacemos un alto en la lectura cuando dice que no había ninguno, estaba, lo cierto, sellado, ¿no? Y no había nadie que pudiera desatar esos sellos. Qué tremendo, ¿no? La angustia de Juan al ver en la revelación que no había ni siquiera uno que pudiera y que Jesús era el único que puede desatar esa libertad para el hombre, ¿no? Y por eso la redención de Cristo y también detalles sobre ese reino venidero de Cristo. El estilo de la literatura, algo les había dicho, brevemente se los traje, porque está bueno conocer, y acá viene algo de la esperanza. Las visiones y los símbolos del Apocalipsis han provisto estímulo y esperanza a generaciones de creyentes. Nos recuerdan que el Señor Jesús resucitado está llevando a cabo el plan de Dios y regresará para juzgar y reinar en justicia sobre la tierra. El libro de Apocalipsis contiene por lo menos 3 estilos de literatura bíblica. Comenzamos con la que posee mayor contenido, la apocalíptica. O sea, dentro del mismo contexto del libro está la apocalíptica, la que es cartas, y la profética. Pero la mayor cantidad de los pasajes tienen un estilo apocalíptico. La literatura apocalíptica provee una visión del mundo que consuela a la comunidad de fe en tiempos de crisis y opresión. Eso es fundamental, ¿no? Si decimos que este libro es actual, es porque se está viviendo en crisis de fe, en opresión, hay mucha persecución a los cristianos en distintos lugares del mundo y estamos observando que esto es tan actual como cuando se escribió. Y también la apocalíptica es la revelación de la voluntad de Dios y su última victoria, y esto ayuda a los creyentes a mantenerse fieles. Porque dentro del panorama sombrío, oscuro del relato del Apocalipsis, descubrimos que Dios tiene el control y que obra en victoria, aunque parezca que vienen todas las huestes de maldad en contra de la iglesia, Él la lleva a esa victoria final. Les decía de estas características de la literatura apocalíptica, y algo nos había dicho Gustavo, que se presenta a través de visiones, de símbolos, pseudonimia. ¿Qué quiere decir? Que como se escribían en la literatura apocalíptica cosas que a veces chocaban contra el statu quo, se ponía un seudónimo, ¿no? No ponían el nombre de ellos, ponían el nombre de otra persona. Y a veces utilizaban también el nombre de una persona conocida. En este caso, Apocalipsis no, porque sabemos que yo, Juan, estaba en Patmos, ¿no? Él pone que es él el que recibe la visión, pero otros tipos de literatura no son así. Representa visiones gráficas de los acontecimientos del fin de los tiempos. Recuerdan que Gustavo decía, ¿no? Que muchas de esas figuras podrían ser tranquilamente los drones de hoy, o los aviones, estas figuras, pero como que Juan no sabía cómo explicarlo en su momento y hablaba de estas figuras, que a nosotros no suenan extrañas, pero era su forma de explicar. Utiliza un lenguaje escatológico común. Allí, antes de seguir leyendo, les puse, porque se utilizan palabras que a lo mejor no están acostumbrados algunos a leer escatología igual,
el estudio de las cosas últimas. Y el Apocalipsis utiliza, o la apocalíptica en general, un lenguaje escatológico común, como parábolas e imágenes que hacen referencia al fin de los tiempos. Incluye la esperanza mesiánica de que Dios, me fui muy arriba, de que Dios u otra figura que lo represente salven a los justos. Aquí en Apocalipsis no es otra figura, en última instancia es el ángel que se presenta, Jesucristo mismo revelado que se presenta, pero en otras figuras traen esta esperanza mesiánica, de que va a haber una salida, de que la opresión se va a terminar, de que el pueblo de Dios va a lograr la victoria. Y recuerdan, en muchos pasajes del Antiguo Testamento que hicimos como un repasito, estaba esto también. Anima a los creyentes a perseverar, anuncia eventos futuros de pruebas y tribulaciones para los moradores del reino, anima a los creyentes a perseverar en medio de las tribulaciones, y ejemplos de estas escrituras son Ezequiel, Daniel y Zacarías, y la segunda mitad del libro de Daniel, capítulo 7 al 12, ofrece un ejemplo clásico de este género literario. Yo marqué en el libro de Daniel algunos pasajes, no vamos a tener tiempo, pero les invito a ustedes que vayan en esta literatura y hay mucha similitud en varias partes que hablan, mirando, como yo les decía, desde esa perspectiva del Antiguo Testamento, mirando ese día que va a venir, ese día de victoria en donde se van a vencer las tribulaciones, que luego se cumplen en Jesús, el día de victoria, la resurrección, pero luego se van a cumplir en el final de los tiempos, ¿no? Uno le parece que termina ahí la promesa o termina ahí la profecía, pero cuando uno llega a ese punto histórico se da cuenta de que todavía hay más en los planes y los propósitos de Dios. Ese era el ejemplo de el camino con la montaña, no sé si recuerdan, ¿no? Constantemente vamos avanzando en la revelación y en la profecía. La segunda forma de escribir es la profética. Juan se refiere a las palabras de esta profecía, Apocalipsis 1:3 y 21:28. Revelaba el plan de Dios para el futuro con el propósito de cambiar la vida presente de los que escuchaban. O sea, uno habla del futuro, pero no para tener esta pasión, este interés o esta comezón de oír por las cosas que vendrán, sino que uno habla para decir, bueno, si esto es lo que está proyectado en el futuro, ¿qué se puede hacer hoy para ir transformando lo que viene de acuerdo a los planes de Dios, ¿no? Yo como hijo de Dios, si ya tengo una revelación, ¿qué puedo hacer en lo personal o como iglesia para ir proyectándome conforme a ese propósito de Dios, ¿no? Algunos pueden distinguir entre mensaje profético y apocalíptico, en que el mensaje profético era principalmente una predicación de arrepentimiento y justicia necesario para que la nación o la iglesia o el creyente escapara del juicio. Pero el mensaje apocalíptico era y es de paciencia y confianza en que la liberación y la recompensa estaban destinadas a venir. Eso es lo profético. Comparte con la revelación apocalíptica también visiones, sueños, y en ambos casos se suele proporcionar en el relato un intérprete celestial al que recibe la visión para que pueda comprender las muchas complejidades de lo que ha visto. La otra clase, Marcelo leyó de Daniel, ¿no? Que de repente como que perdió la fuerza, se le presentó, ¿no es cierto?, se les manifestó quién, ¿no? Un intérprete celestial que le iba explicando los sucesos que iban a venir porque él estaba apabullado de todo lo que recibía. Y generalmente aparece este intérprete que nos dice.
Bueno, Dios quiera que nosotros tengamos también esta posibilidad de decir, Señor, ¿qué querés para mi vida? Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué querés para mi futuro? Quiero servirte. Y Dios permita que ese intérprete del Espíritu Santo esté vivo y activo en nuestro corazón y nos revele, ¿no? Nos revele lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, y lo que tenemos que cumplir en nuestra vida para ir poniendo nuestra vida acorde a los planes de ese futuro que Dios tiene, no solo para mi vida, para mi familia, sino también para la iglesia. El mensaje. Bueno, que ahí me salté algo, pero lo dejé. Bueno, me salté que es carta también, porque vieron que él escribe una carta a las iglesias y lo hace con un estilo epistolar, o sea, de carta. Y tenemos allí el ejemplo de esa carta a las 7 iglesias. El mensaje, debemos ser fieles a todo el mensaje, y para un estudio integral del mensaje apocalíptico tenemos que partir desde el mismo Génesis e ir avanzando a través de los libros históricos y proféticos. En los libros del Antiguo Testamento se esbozaron la historia del mundo, de la humanidad, el origen del mal, su curso, y ya en ellos se observa una dirección hacia la consumación final de todas las cosas. Leemos que los justos como nación aún poseerían la tierra, ya sea mediante un reino mesiánico eterno en la tierra, o bien en una bendición temporal aquí, o una bendición eterna en el más allá. Constantemente en la literatura del Antiguo Testamento, y por eso yo decía, no podíamos empezar estudiando el Apocalipsis sin ver cómo todo lo del Antiguo Testamento apunta al final de los tiempos también. Vimos los distintos pactos hechos por Dios con los hombres que contienen promesas. Eso está en la clase pasada, el que lo quiere ver está en YouTube, Ipsi Comunidad, y buscan Usa la Palabra, y ahí van a estar los capítulos. Aunque el individuo histórico pudiera padecer en medio de los disturbios de este mundo, las enseñanzas bíblicas afirmaron que la persona justa no dejaría de alcanzar la recompensa que le correspondía en ese reino mesiánico o en el cielo mismo. Constantemente las promesas del Antiguo son así, ¿no? La persona justa va a alcanzar la promesa, y en eso Dios no va a fallar. Y en cuanto a la escatología, lo primero hay que saber es que existen distintas posturas respecto a la doctrina de los últimos sucesos. Las clases presentarán, estas clases que vamos a dar, el pensamiento de distintos autores, lo vuelvo a decir porque también es bueno recalcarlo, todos basados en el texto, pero con distintos criterios de interpretación. Nosotros, como equipo, vamos a dar la información que nos parece importante para la comprensión del texto, pero no es nuestro interés marcar o imponer una postura determinada. Eso dependerá del análisis de cada uno de ustedes, y nuestro anhelo es poder iluminar el conocimiento de ustedes, ayudándolos a interpretar el texto. Lo que sí queremos es impartir, que vean en el mensaje de Apocalipsis esto que decía David, un mensaje de esperanza para los días que vivimos. Esto se va a acabar, hermanos, esta lucha, cuando uno escucha los noticieros, las cosas terribles que suceden, y dejando lo local, que puede ser circunstancial, y gracias a Dios que nuestro país no está en guerra, en donde no tenemos el sufrimiento que tienen otros hermanos que están allí, que nuestro país no tiene una religión que persiga el cristianismo, como muchos otros hermanos que están siendo masacrados en Siria, en lugares donde son estados islámicos y donde se les prohíbe hablar del Evangelio, o les roban las propiedades porque no tienen derecho por ser cristianos a tener sus propias cosas, los migrantes, el dolor, la angustia de no tener un lugar donde vivir, más que una carpa, y pasan los años y están en esa carpa y no pueden estudiar, no pueden trabajar, los niños crecen sin futuro. O sea, veamos
y digamos, Señor, tu iglesia dice, ven, ven, porque a veces somos un poco egoístas, ¿no? Y más o menos la estamos pasando bien y no nos damos cuenta de la agonía de este mundo que dice que aún la naturaleza gime, pidiendo que venga ese tiempo, ¿no? Vean el mensaje de Apocalipsis con esta esperanza para los días que vivimos. El secreto es no mirar al Apocalipsis como un texto difícil o extraño de develar, sino mirarlo como libro de la esperanza, el Cristo resucitado, el Cordero que está sentado a la diestra de Dios, gobierna, se los marqué bien. Él está sentado allí, está gobernando. No hay nada, ni nadie, que nos pueda separar de su amor. Y fíjense lo que habla acá. ¿Qué términos usa? Hablando de esto de la gente que está sufriendo, de cristianos que son perseguidos, de nuestra propia situación, de injusticias, de dolor por cosas que nos rodean, que no podemos entender. Dice, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro o espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí se lo puse. Pero fíjense, ni siquiera las cosas presentes, ni esta ambición de saber lo que va a venir. Por más que sepamos, a mí me gusta no ser tan exagerada con el tema del Apocalipsis, ¿no? Algunos que tienen una pasión y se quieren saber todos los detalles y todo. No nos sirve, porque ni siquiera lo porvenir nos va a dar pie para tener toda la fe en el sentido de saber que vamos a ser salvos por conocer más. No, porque ni siquiera esas cosas por venir van a ayudarnos, solamente el amor, responder al amor del Señor. Por eso tenemos que ver en el Apocalipsis el gran amor de Cristo que se dio por nosotros y que está en victoria ahora, que esa victoria ya está en nuestra vida, pero bueno, es la tensión entre el ya, teológica, ¿no? Ya tenemos la victoria. Jesús dijo, consumado es, pero todavía no, porque todavía queda un tiempo en donde falta ese retorno de Jesucristo. Pero tenemos que tener anhelo por recibirlo, ¿no? Porque ya está el Señor sentado a la diestra de Dios gobernando. Pero tenemos que entender que nada que nos pase en el todavía acá, ya estamos en la victoria, pero todavía nada nos puede separar de ese gran amor y seguir firmes en la fe. Bueno, antes dice acá el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. No tengamos pasión por detallecitos históricos, proféticos, apocalípticos. Tengamos pasión, respondámosle al Señor con la misma pasión con que Él nos amó. Muy bien, seguimos. Vamos a avanzar rápido. No importa lo que nos toque transitar en el futuro, en los tiempos por venir, porque yo sé que el futuro es suyo. Cantamos, pero estamos a veces temblando, ¿qué es lo que va a venir? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Cristo reina soberano sobre las situaciones, los tiempos, y Él está llevando todos los acontecimientos hacia su segunda venida. Tenemos que estar tranquilos. Y bueno, esto que pasa está preparando el Señor su segunda venida, se acerca. Bueno, y si de esperanza hay un repaso, les puse, repasen los textos bíblicos y conceptos que figuran a partir de la página 11 del apunte que les mandé. Una perspectiva de pactos en el Antiguo Testamento también, repasen la línea del tiempo del cielo. ¿Se acuerdan que Marcelo habló todo esto, ¿no? Los distintos pactos desde Adán, David, a partir de la... ¿Cómo? Sí, 4 hasta Cristo, pero eso es según el autor que nosotros elegimos. Entiendan que si ustedes agarran...
Ni se imaginan la cantidad de libros del Apocalipsis que hay. Y Biblias de estudio, con interpretaciones. Pero buscamos algo que más o menos se bosqueje, sencillo, para que ustedes tengan un concepto. No piensen que esto son 4, y si uno dice 5, y dice, ay, no viste que el apunte son 4. No, ¿entienden? En esto hay mucho, ¿eh? Incluye la esperanza mesiánica de que Dios salva a los justos, ¿eh? Bueno, el mensaje del Antiguo nos sirve de antesala. Y ahora sí entramos en esto, cuestiones de los postreros días, el rapto, la segunda venida y el milenio. La escatología es ese aspecto de la doctrina bíblica que se ocupa de los postreros días. Este apunte yo lo hice aparte del general que les di. Si ustedes quieren, yo se los doy también, para que tengan un repaso de la clase de hoy. Está un poco mezclado del repaso de la anterior, más parte del apunte. ¿Sí? Si lo quieren, se los paso. El que lo tienen ahí, el que no lo borra. Entonces, en 1 Juan 2:18, su autor describe la época en que se escribía como el último tiempo. Juan está escribiendo y dice, este es ya el último tiempo. O sea, si era ese el último tiempo, estamos en el último segundo, porque Juan se imagina, desde el año 90 más o menos, ahora, después de Cristo, ahora, estamos en el último segundo de los últimos tiempos. Lo que evidencia, ¿qué evidencia lo que escribía Juan? Que vivía en una inmediata expectativa de la segunda venida de Cristo, como los cristianos de todas las generaciones, amén, y que así sean nosotros también. Para él, en su época, al igual que para muchos creyentes de hoy, las evidencias parecían demostrar que aquella era la última generación. No es una actitud malsana. Jesucristo desea que su pueblo viva en expectante espera de su regreso. Fíjense lo que dice Mateo. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Jesús, por lo demás, no en la clase bíblica, no, Jesús. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Aquí lo tenemos a Pablo. Estos días yo hice un ejercicio de buscar en los evangelios todas las enseñanzas de Jesús. No se imaginan la cantidad. Después les voy a hacer un trabajito, ¿no? Lo marqué. Que habla de la hora viene, ¿no? La hora es cuando los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y bueno, y muchos pasajes que hablan de que estén alertas, de que ya se sabe por lo que se ve, que está el tiempo cerca. Y en su primera epístola, Juan no solamente escribe del carácter postrero de su obra histórica, también se ocupa del tema del anticristo, tema que suele discutirse cuando se estudia escatología. Dice Juan en sus cartas, que la vimos el año pasado, quizás puedan todavía, no van a tener tiempo para tantas cosas, pero están también grabadas en Ipsi, las cartas de Juan. El espíritu del anticristo, el rapto de la iglesia, la gran tribulación, la restauración de Israel como nación, el reino milenial de Cristo en la tierra, están entre los muchos asuntos que la Biblia incluye como de los postreros días. La Biblia dice categóricamente que estas cosas ocurrirán. Sin embargo, no es clara en cuanto al tiempo exacto y en muchos casos no presenta conclusivamente su secuencia ni la manera precisa en que se producirán. No es razonable que los cristianos se dividan por la interpretación de cosas todavía futuras, cosas que no podemos saber cómo serán exactamente hasta que ocurran. El rapto de la iglesia, incluyendo la segunda venida de Cristo y el milenio, los 1000 años que Cristo reinará en la tierra o no, son centrales en el futuro profético. Sinceramente, de estos dos acontecimientos, que son absolutamente contemplados en la Biblia, no podemos decir con precisión cuándo han de ocurrir ni la forma definitiva que han de ocurrir. Pero Jesús mismo decía, cuando llegue ese momento de tribulación o escapen a los montes, ¿se acuerdan, no? Que
Por supuesto hay que interpretar todos esos mensajes, pero está contemplado que va a haber situaciones así. A veces me pongo a pensar por qué no es claro, ¿viste? Uh-huh. Y me vienen esas palabras de Jesús de que no está dado a vosotros conocer las sazones de los tiempos. Exacto. Quizás porque nos causa esa comezón, ¿no? Sí. No sé si es por eso, pero por algo es. Sí, porque algunos se hacen eruditos en las dispensaciones, en las distintas administraciones de los tiempos. Ahora lo vamos a ver rápidamente esto porque es como una introducción, después los vamos a hacer más profundo esto, ¿no? Solamente mencionarles, después tenemos los cuadros que les mandamos también, de estas formas de interpretar. Y ningún otro libro de la Biblia, les doy esta información, no les va a resultar muy grata, como decía David, se iguala a este libro por las variadas interpretaciones de que ha sido objeto y la emoción que suscita esas lecturas. A través de la historia de la Iglesia, las teorías interpretativas han sido numerosas y ampliamente divergentes. Estas han sido clasificadas de preterista, historicista, futurista, dispensacionalista y espiritual. Y acá, diga un alto, nadie se me vaya a frustrar, despacito, vamos a ir, ahora las mencionamos nomás. Sin embargo, a menudo, a la vez, se combinan o mezclan, haciendo imprecisa la clasificación esta que yo les voy a dar. La preterista es la interpretación que considera que las visiones se refieren en lo fundamental a hechos ocurridos en las décadas finales del primer siglo durante la época del profeta Juan, y la profecía aludiría a la persecución que contra los cristianos desató la bestia, usualmente identificada con Nerón o Domiciano, y proseguida después por el gobierno romano llamado Babilonia. El libro de Apocalipsis, entonces, dicen ellos, fue escrito solo para ese tiempo, para alentar a los creyentes, con la esperanza de que Dios intervendría para destruir a la bestia, liberaría a su pueblo y establecería su reino eterno. Ellos dicen esto, ¿lo entendieron, no? Que fue para ese tiempo. Para Juan estaba preocupado, sí. Decime, Contreras, ¿el nombre era? Guillermo. Esa clasificación de preterista no queda invalidada por lo que cuenta la historia, porque en ese tiempo se entendía que Nerón y que Domiciano eran a quienes el Apocalipsis mencionaba. Pero hace casi 2 milenios que eso pasó y quedó ya descartado por la realidad. Claro, pero son estudiosos bíblicos, pero que no tienen esta esperanza en lo que eso está marcando. O sea, se quedan en la primer cima de la historia, ¿no? Se quedan en la primera revelación. Dice, sí, fue bueno porque sirvió para que los creyentes que eran perseguidos tuvieran esperanza, ¿no? Y ahí se quedaron. Y lo leen, pero como que fue para ese solo momento. No lo ven con la expectativa de que también está apuntando a sucesos futuros. Pero es una forma de interpretar, se quedan con eso. Después hay otras interpretaciones y este tipo de escuela sigue esta interpretación, pero por supuesto que queda, digamos, sin sustento. Se quedan ahí cuando hay mucho otro camino todavía que seguir en la revelación y en la profecía. Seguimos. Historicista, no se preocupen que esto después lo va a dar Marcelo la próxima clase también, con los cuadros, que es tan interesante. Más complicado todavía, pero bueno. Yo voy despacio porque no quiero que me abandonen el estudio, que lo vean tan difícil que después dicen, no, esto no es para mí, ¿no? Tranquilo. Historicista, de acuerdo con esta interpretación, Apocalipsis contiene visiones que predicen importantes momentos. Voy rápido porque quiero llegar a la última parte, falta poco. Contiene visiones que predicen importantes momentos y acontecimientos de la historia humana, desde esos días de Roma hasta el fin de esta era. O sea, abarca también el ahora en la que impera el mal,
En este libro se descubren veladas referencias a varias olas de cosas que pasaron históricamente, desde invasión, bueno, ellos dicen invasiones bárbaras, el surgimiento del Islam, la Reforma Protestante, la Contrarreforma, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial y así por el estilo. ¿Y qué hay? Que han surgido distintas bestias en la historia, ¿no? Y la bestia ha sido identificada en ocasiones con Mahoma, el Papa, Napoleón o algún dictador posterior, Hitler, ¿no? Que siempre la iglesia estaba perseguida y surgía una bestia, un dictador del momento, y las palabras del Apocalipsis servían para consuelo y confortamiento. Quienes defienden esta teoría se le arreglan ingeniosamente para encontrar en la historia política europea el cumplimiento de algunas de las visiones apocalípticas, las cuales responderían a un orden cronológico. O sea que también es un poco forzada la interpretación porque van buscando situaciones. No está del todo mal, pero ya van a ver también en los cuadros que vamos a ver la clase que viene, porque vamos a tomar más tiempo para esto, que más allá de lo que puse aquí como un breve párrafo, cada interpretación tiene sus cuestiones, ¿no? De qué es lo que creen, si creen en el milenio, no creen en el milenio, si creen cómo va a ser el rapto de la iglesia, muchas cosas que todavía estamos recorriendo. La futurista considera Apocalipsis como una profecía que se refiere a la iglesia en el mundo. Las 7 cartas están dirigidas a 7 iglesias históricas y los sellos representan momentos de la historia, no importa lo que esto se prolongue. Ellos dicen, hay toda una serie de eventos futuros que se van a ir produciendo, no importa que esa historia se prolongue, hay sellos que se tienen que abrir, hay situaciones que se van a presentar, y basan mucho de todo lo que está escrito en el Apocalipsis en lo futuro. Y a través de la historia Dios lleva a cabo su propósito redentor y de juicio hasta que sobrevenga el fin. Los acontecimientos descritos en algunos capítulos claves se refieren completamente al futuro y contendrían las disposiciones finales de Dios sobre la historia humana. O sea, viene el fin, hay acontecimientos descritos, se van a ir desatando los sellos y así va a ir sucediendo todo lo que dice el Apocalipsis. Dispensacionalista, dispensación, proviene del latín dispensare, que es distribuir. Viene de dispensar, dar, distribuir, administrar. Ejemplo, dispenser de agua. ¿Qué va? Uno va, carga y hay una determinada medida, porque si no te sigue saliendo. O dispensario, un lugar donde se administra donaciones y cosas, se da. Y esta interpretación dispensacionalista, que sería con distintos tiempos en donde Dios administra las cosas por venir, son planes en diferentes periodos de la historia humana donde Dios ha demostrado su gracia. Este esquema, así por parte, va a pasar esto, después va a pasar esto y después esto, de la redención, presupone 2 diferentes pueblos de Dios a lo largo de la historia, Israel y la iglesia. Esto me costó un poco a mí entenderlo, pero no se preocupen que vamos a llegar. Pero terminé entendiendo. Esto es algo que fue más moderno en esta interpretación, y sostienen que Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino 2 pueblos con profecías y promesas y destinos diferentes. Divide la historia en eras llamadas dispensaciones o administraciones de los tiempos de Dios, en la que Dios interactúa con su pueblo de distintas maneras. Mantienen creencias en el premilenialismo, el sionismo cristiano y un rapto de la iglesia que ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo, generalmente considerada como anterior a un periodo de tribulación. Un ejemplo de esto es la Biblia de Scofield. No sé si alguno la ha sentido nombrar,
pero esta es la que yo le digo, que está bien estudiado, los ritmos de cómo va a ser el arrebatamiento, los que quedan. ¿Y por qué dice acá el sionismo cristiano? Porque esta interpretación dice que los judíos van a tener un papel relevante en ese tiempo, que la iglesia va a ser arrebatada, que los judíos van a predicar y van a ser testigos. Algunos dicen que son los 144.000 son los judíos que quedan. Sí. Estudiamos dentro de todo en el capitalismo, que venimos de ese lado, que es la que más estudiamos eso del dispensacionalismo. Claro, pero no está tan claro que sea eso, ¿no? Porque en ningún momento habla de que esos 144.000 son del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, y demasiado marcado, esto va a ser así, después viene esto, después le remanden, después y no, si uno va leyendo y el contenido del libro no es tan certero, ¿no? Como decía David, hay muchos huecos en las interpretaciones. Algunos hasta dicen que Scofield lo podríamos tildar de hereje, pero bueno, ya verán, nos queda una sola más y ya les cuento algo. Y espiritual sería la otra, todo esto que está allí, explica un poco más lo del Antiguo Testamento, lo de Moisés, y la dispensacionalista habla esto un poco, ¿no? Que el pueblo judío va a tener un rol protagónico, aparte del rol protagónico que tiene la iglesia en este momento. La iglesia es arrebatada y entonces ellos, por eso fomenta mucho, hace como una división y no injerta al pueblo cristiano dentro del pueblo judío, como que es... El espiritual encuentra en Apocalipsis pocas referencias a hechos específicos o personalidades del pasado, no tiene tanto en cuenta, podría haber sido Hitler o esto, lo otro, constituye una presentación de los grandes principios espirituales dirigidos a alentar y guiar a los cristianos de todas las latitudes y períodos de la historia. Las visiones simbólicas sucesivas ponen de manifiesto esos principios. No se ocupa tanto de estos detalles, sino de los principios, por ejemplo, esperanza, autoridad de Jesús, cosas marcadas dentro del relato bíblico. El Señor Jesucristo, en esta interpretación, aparece victorioso sobre el enemigo, sus aliados y aquellos que están junto a Él, los llamados y elegidos y fieles, tendrán plenamente su triunfo. Ahí le puse el texto: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Bueno, Dios como Rey soberano de todo el universo, y que de este modo el bien es reivindicado sobre el mal, la justicia sobre la injusticia, la historia mundial se mueve en medio de tragedias y desastres hacia un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces cerramos con esto, ya estamos en la hora. No podemos decir que alguna de las formas de interpretar sea la correcta o tenga el sentido justo de lo que ocurrirá, pero todas tienen maneras de ver los sucesos de forma que pudieran ser posibles. Es decir, no se excluyen mutuamente. Lo que tenemos como cierto y sin duda es que Cristo viene, porque así Él lo prometió, y esa es y debe ser siempre nuestra real esperanza. Nosotros teníamos ahí yo le puse 1 Corintios 15 y en estos 2 minutos les cuento, ¿no? Teníamos un profesor del Nuevo Testamento que era un hombre de Dios, que con su vida daba testimonio de su estudio, una eminencia en el Nuevo Testamento, era el rector del Seminario Bautista, Stanley Clark. Él era profesor del Nuevo Testamento. Cuando llegamos a una parte, él nos llevó a esta parte, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los sucesos? Entonces, habla de lo que dice acá. Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron. Así como Adán, el 22, todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo ya lo hizo, fue la primicia,
luego nosotros los que somos de Cristo en su venida, y luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ese es el todavía que falta, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y Él nos decía, no le demos tantas vueltas a la cosa, es sencillo. Cristo fue la primicia y Él está a la diestra del Padre preparándonos un lugar, una morada. Ya ha vencido, falta ese todavía último momento cuando llegue su venida y luego el fin. ¿No tenemos los detalles? Sí, algunos detalles nos da el Apocalipsis. No es que los desanime a no seguir indagando, vamos a seguir indagando versículo por versículo, desmenuzando todo el Apocalipsis durante el año, pero Jesucristo viene y Él va a ejercer esta autoridad, como dice, va a poner todos sus enemigos debajo de sus pies y sujetará todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Esa es nuestra esperanza. Bueno. ¿Qué es Mateo cuánto? Perdón, 1 Corintios 15. Es un poquito más largo, yo después quizás lo vuelva a hablar, pero desde lo que dice Jesús, porque me pareció muy interesante de cómo Jesús también habla de ese momento, ¿no? 1 Corintios 15. La resurrección de Cristo, su venida, la realidad de fe y nuestra esperanza. Bueno, oramos.